Hola, soy Luis, y desde hace poco tiempo trabajo como guardia nocturno en la majestuosa Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Siempre he sentido una gran fascinación por la historia y la arquitectura, por lo que conseguir este empleo me parecía un sueño hecho realidad. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la realidad no siempre se ajusta a nuestras expectativas. Comencé a trabajar un lunes. El turno de noche es bastante tranquilo, me dijeron. Poca gente, un ambiente de calma total y unas cuantas rondas de rutina. Me explicaron que la basílica es un sitio sagrado, un lugar profundamente importante para millones de mexicanos, y que mi trabajo consistiría en custodiar este monumento tan venerado. Esta responsabilidad me emocionaba, pero al mismo tiempo me generaba un cierto temor. Aquella primera noche llegué puntual, a las 10 en punto. Para esa hora, los turistas ya se habían marchado y la basílica estaba completamente vacía. Caminé por los vastos pasillos apenas iluminados, admirando las inmensas pinturas y las monumentales estatuas que adornaban el lugar. Todo era imponente. La primera ronda transcurrió sin sobresaltos, verifiqué las puertas y las ventanas para asegurarme de que todo estuviera cerrado como corresponde. Todo parecía estar en orden, hasta que me acerqué a la capilla menor, la capilla de San Miguel. Al cruzar su umbral, una sensación extraña me invadió de repente. El aire en esa pequeña capilla era notablemente más frío, y sentí como si unas miradas invisibles se clavaran en mí desde las sombras. Apunté mi linterna hacia cada rincón, pero no vi nada fuera de lo normal. Traté de tranquilizarme y pensar que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Después de todo, era mi primer día en el trabajo. No obstante, esa sensación no me abandonaba. Durante el resto de la noche, volví a la capilla de San Miguel en un par de ocasiones, siempre con la misma incómoda impresión de que alguien o algo me estaba observando. Pero no encontré nada. Cuando llegaron las 3 de la mañana, mientras hacía mi última ronda, escuché un sonido. Era leve, apenas perceptible, como si alguien estuviera murmurando suavemente. Me quedé inmóvil, intentando localizar el origen de ese sonido. Me llevó de vuelta a la capilla. Al entrar, el susurro cesó de inmediato. Una vez más revisé con mi linterna cada esquina, cada rincón. Nada. Empecé a creer que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero lo que vi a continuación hizo que el miedo se apoderara de mí. En el fondo de la capilla, cerca del altar, distinguí una sombra. Era una figura oscura, inmóvil, que me observaba. Me quedé congelado, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y solo logré balbucear: ¿quién está ahí? La figura no respondió, no hizo ningún movimiento. Di un paso hacia adelante y, en ese mismo instante, la sombra se desvaneció en el aire, como si jamás hubiera estado allí. Aterrado, no sabía si correr o seguir investigando. Finalmente, decidí terminar mi ronda lo más rápido posible y marcharme de allí. Cuando mi turno terminó a las 6 de la mañana, me fui con el estómago revuelto, convencido de que algo muy malo estaba sucediendo en ese lugar. Le conté al guardia del turno de la mañana lo que había visto. Su respuesta fue una risa despreocupada: no te preocupes, aquí abundan historias como esa. Ya te acostumbrarás, me dijo, pero yo sabía muy bien que lo que vi no era producto de mi imaginación. Regresé a casa, pero la imagen de esa oscura figura seguía dando vueltas en mi cabeza. Intenté dormir, pero la inquietud no me lo permitió. Durante todo el día siguiente me cuestioné si debía volver al trabajo esa noche. Algo en mi interior me decía que tenía que descubrir qué estaba ocurriendo realmente en la Basílica de Guadalupe. La siguiente noche, la cosa empeoró. Nuevamente, escuché aquel sonido, aunque esta vez era diferente. No era un simple susurro, sino un llanto suave, casi imperceptible, como el de un niño. El sonido me guió de vuelta a la capilla menor. Entré con la linterna temblando en mi mano, pero en cuanto puse un pie dentro, el llanto cesó abruptamente. Recorrí con la luz todos los rincones de la capilla, revisé detrás de las estatuas y en cada esquina, pero no había nadie. Pensé que tal vez mi cansancio estaba afectando mis sentidos, pero el silencio que antes me transmitía calma ahora me ponía los nervios de punta. Cada sombra en las paredes parecía cobrar vida, vigilándome desde lo oscuro.
Decidido a encontrar respuestas, la tercera noche llevé conmigo un grabador. Dejé el dispositivo en la capilla menor antes de continuar con mi ronda. Unas horas después, volví a recogerlo y me dirigí a la sala de seguridad para revisar lo que había grabado. Al principio, no se escuchaba nada fuera de lo normal, solo el viento y el eco de mis pasos resonando en el vacío, pero de pronto lo escuché. Era el mismo llanto bajo, el de un niño, pero esta vez sonaba mucho más claro, casi desesperado. Y entonces, una voz susurró mi nombre, Luis. Mi corazón dio un vuelco. Era imposible. Nadie en la basílica sabía mi nombre, y menos una voz que parecía la de un niño. Aterrorizado, seguí escuchando, esperando más respuestas, pero después de eso, la grabación quedó en completo silencio. Conté lo sucedido a mi supervisor, pero él simplemente se encogió de hombros, como si fuera algo común. La capilla, con sus viejas paredes y ecos distantes, no era solo un lugar antiguo que crujía por el paso del tiempo, como me decían los demás. Algo oscuro se ocultaba en su interior, y yo, Luis, estaba dispuesto a descubrirlo antes de perder la cabeza por completo. 2 noches seguidas con ruidos inquietantes me llevaron a tomar una decisión, investigar a fondo lo que realmente estaba sucediendo. Había hablado con otros guardias, pero ninguno había oído nada fuera de lo normal. Es el edificio, Luis. Solo ruidos de una estructura vieja, me decían, pero mi instinto me decía que era algo mucho más siniestro. Decidí llevar una cámara conmigo. Si algo extraño ocurría, lo grabaría. Esa noche dejé la cámara en marcha y comencé mi ronda habitual. Cuando volví a revisar, la cinta estaba vacía. Ni un solo sonido. La frustración me invadió, pero no podía darme por vencido. La siguiente noche coloqué la cámara en un ángulo diferente, con la esperanza de capturar lo que no había conseguido la vez anterior. Mientras hacía mi ronda, nuevamente escuché ese llanto, como si proviniera de todos los rincones al mismo tiempo. Corrí hacia la cámara con la esperanza de haber captado algo, pero otra vez, la cinta estaba vacía. Sin embargo, algo llamó mi atención. En una esquina de la capilla, justo donde la cámara debería haber grabado algo, había una extraña mancha oscura que no estaba allí antes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué podía ser? Decidí que al amanecer investigaría esa esquina con mayor detenimiento. Cuando la luz del día llegó, regresé a la capilla. En la esquina donde la mancha había aparecido, descubrí una pequeña puerta, casi invisible, incrustada en la pared de piedra. Era una puerta antigua, con el pestillo oxidado, como si nadie la hubiera abierto en décadas. Con algo de esfuerzo, logré abrirla. Detrás de ella, se extendía una estrecha escalera que descendía hacia lo que parecía un sótano olvidado. El aire era pesado y húmedo. Encendí mi linterna y comencé a bajar, cada paso retumbaba en el silencio, mientras mi corazón latía con fuerza. Al final de la escalera, una pequeña habitación subterránea me aguardaba. El lugar estaba cubierto de polvo y lleno de objetos extraños, velas consumidas, estatuas rotas, y en el centro, un altar cubierto de una gruesa capa de suciedad. Sobre el altar, reposaba un libro antiguo, con una cubierta de cuero gastado. Lo abrí, y descubrí que era un diario. Las páginas estaban amarillentas y quebradizas, la letra apenas legible. El diario relataba antiguos rituales, secretos oscuros que parecían haber sido guardados en ese sótano por generaciones. Lo más perturbador fue uno de los últimos registros, que mencionaba la desaparición de un niño en la capilla menor. Mientras pasaba las páginas, un escalofrío recorrió mi piel. Un susurro suave rompió el silencio. Luis. Mi linterna parpadeó, y el frío en la habitación pareció intensificarse. Guardé el diario rápidamente y subí las escaleras, cerrando la puerta detrás de mí con fuerza. Esa noche decidí no contarle a nadie sobre mi hallazgo. Algo en mi interior me decía que lo que había descubierto era solo la punta de un misterio mucho más profundo y aterrador. El diario se convirtió en mi obsesión. Lo llevé a casa, decidido a desentrañar los secretos de la Basílica de Guadalupe y entender de una vez por todas el origen de esos llantos en la capilla. Pasaron algunos días, y en mi quinta noche de trabajo ocurrió algo que cambiaría todo.
Eran las 3 de la madrugada cuando, durante mi ronda, vi una sombra moverse por el pasillo. Mi corazón se aceleró, agarré mi linterna y corrí tras ella. La sombra desapareció dentro de la capilla. Entré, con el pulso latiendo en mis oídos, y ahí, en el altar, estaba un hombre alto, vestido con ropas antiguas. No se movía, solo me observaba en silencio. Por unos instantes me quedé paralizado, pero logré reunir el valor para preguntar, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? No obtuve respuesta. El hombre simplemente señaló una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe antes de desvanecerse. Al día siguiente, volví a la capilla acompañado de un sacerdote amigo mío. Pensé que bendecir el lugar podría acabar con las extrañas apariciones. Mientras el sacerdote recitaba sus oraciones, sentí una presencia detrás de mí. Era él, el hombre nuevamente. Esta vez susurraba algo. Me acerqué para escuchar mejor, y sus palabras me helaron la sangre. Ayúdame, me llamo Fernando, dijo antes de desaparecer otra vez. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente. ¿Quién era Fernando? ¿Por qué necesitaba ayuda? Decidido a encontrar respuestas, pasé horas investigando los archivos antiguos de la basílica. Después de una búsqueda interminable, encontré un registro de un hombre llamado Fernando, que había trabajado como guardián de la basílica hace más de 50 años. Lo extraño era que había desaparecido sin dejar rastro. Nadie jamás supo qué le ocurrió. Con más preguntas que respuestas, decidí que debía regresar al sótano secreto. Esta vez fui preparado. Llevé una mochila con algunas herramientas, por si las necesitaba. Sentía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre. Durante la oscura penumbra de la noche, cuando la última luz se desvaneció, regresé a la capilla menor, descendiendo una vez más por las escaleras cubiertas de polvo. El ambiente permanecía inalterado, tal como lo había dejado, con el diario abierto en el altar, como si esperara mi regreso. Me acerqué y comencé a leer con más detenimiento. Las palabras de Fernando hablaban de un secreto que había descubierto en el corazón de la basílica, algo que tenía el potencial de transformarlo todo. En sus escritos mencionaba una conspiración y figuras poderosas dispuestas a hacer lo que fuera necesario para ocultar la verdad. Mientras mis ojos se deslizaban por las páginas, sentí de nuevo la presencia de Fernando. Miré a mi alrededor, pero no logré verlo, solo escuché su voz en un susurro urgente: por favor, Luis, descubre la verdad. Con un nudo en el estómago, cerré el diario y decidí que debía abandonar aquel lugar. Subí a la superficie, mi corazón latiendo con fuerza. Era evidente que Fernando deseaba que siguiera indagando, aunque también era consciente de la peligrosa naturaleza de lo que enfrentaba. La noche siguiente, regresé a la capilla menor. Con cada paso, sentía que estaba cada vez más cerca de desentrañar el misterio que envolvía a Fernando y su trágica historia. Fue entonces, mientras examinaba un rincón olvidado de la capilla, que hallé algo que lo cambió todo: un pequeño compartimento oculto bajo una de las piedras del suelo. Dentro, encontré un conjunto de documentos antiguos y un crucifijo de plata desgastado por el tiempo. Los documentos desvelaban secretos sobre una serie de rituales oscuros llevados a cabo en secreto dentro de la basílica, rituales que Fernando había descubierto y se había esforzado por detener. Con el corazón palpitante, comprendí que estaba frente a algo mucho más vasto y aterrador de lo que había imaginado. Regresé a la sala de seguridad, decidido a desentrañar los secretos de aquellos documentos y a entender la verdad que ocultaban. Fernando necesitaba que yo completara lo que él había comenzado, y yo estaba resuelto a ayudar a su alma a hallar la paz. En la noche siguiente, volví a la capilla, esta vez acompañado de un amigo sacerdote. Mi intención era bendecir el lugar, hacer algo para poner fin a la locura que lo había invadido. Mientras el sacerdote pronunciaba sus oraciones, sentí una presencia inquietante tras de mí. Era el hombre nuevamente, pero esta vez susurraba algo que apenas podía entender. Me acerqué, esforzándome por captar sus palabras, y él dijo: ayúdame, me llamo Fernando. Al instante, se desvaneció otra vez. Aquellas palabras resonaron en mi mente como un eco incesante. ¿Quién era realmente Fernando? ¿Qué necesitaba de mí?
regresé a casa cargado de más preguntas que respuestas. Pasé el día sumido en pensamientos, buscando formas de descubrir más sobre Fernando y su conexión con la basílica. Investigué en los archivos antiguos, buscando cualquier indicio de alguien llamado Fernando. Tras horas de búsqueda, finalmente encontré un registro de un hombre con ese nombre, quien había trabajado como guardián de la basílica hacía unos 50 años. Había desaparecido de manera misteriosa, y nadie había averiguado jamás su paradero. Decidí que debía regresar al sótano secreto. Preparé una mochila con herramientas, por si llegaba a necesitarlas. Nuevamente, en la oscura noche, con la soledad como única compañía, descendí a la capilla menor y, al igual que antes, el lugar estaba tal cual lo había dejado, con el diario abierto sobre el altar. Me sumergí de nuevo en sus páginas, donde Fernando hablaba de secretos profundos y conspiraciones, de un mundo oculto que se entrelazaba con la realidad. Su voz resonaba en mi mente: por favor, Luis, descubre la verdad. Salí de allí decidido a no dar marcha atrás, aunque la sensación de peligro se intensificaba. Cada noche que regresaba, sentía que me acercaba más a descubrir la verdadera historia de Fernando y lo que realmente le había ocurrido. Y fue entonces, al investigar nuevamente aquel rincón olvidado, que volví a encontrar el compartimento escondido bajo el suelo. Dentro, los documentos hablaban de rituales oscuros realizados en la basílica, rituales que Fernando había tratado de desentrañar y detener antes de que fuera demasiado tarde. Mi corazón latía con fuerza, cada revelación me llevaba a una comprensión más profunda de la magnitud del misterio que enfrentaba. Volví a la sala de seguridad, decidido a descifrar esos documentos y a desentrañar la verdad que tanto tiempo había permanecido oculta. Fernando necesitaba que yo culminara lo que él había comenzado, y yo estaba decidido a ayudar a su espíritu a encontrar la paz que tanto ansiaba. Esa noche, mientras examinaba cuidadosamente los documentos, la verdadera historia comenzó a desvelarse ante mí, llenando cada rincón de mi mente con un terror inexplicable. Fernando había tropezado con un oscuro entramado de clérigos corruptos que utilizaban la basílica para llevar a cabo rituales siniestros, motivados por su ambición de poder y riquezas. Cuando Fernando amenazó con revelar sus fechorías, lo silenciaron y lo encarcelaron en el sótano, donde su vida se apagó en soledad. Fue entonces cuando acudí a mi amigo, el sacerdote, para desahogar mi angustia. Le expuse toda la historia, mostrándole las pruebas que había recolectado y solicitando su ayuda para desenmascarar a aquellos clérigos corruptos. Su rostro reflejó un profundo impacto, pero, a pesar de la gravedad de la situación, decidió unirse a mi causa. Juntos, nos pusimos a trazar un plan que nos permitiera sacar la verdad a la luz y liberar a Fernando de su eterno sufrimiento. Sabía que la batalla que nos esperaba no sería fácil, pero estaba decidido a luchar por la memoria de Fernando. Su espíritu no merecía seguir atrapado en las sombras de la basílica, y me comprometí a hacer lo que fuera necesario para ayudarlo a encontrar la paz que le había sido arrebatada. La noche siguiente, al llegar para comenzar mi turno, sentí un cóctel de ansiedad y determinación. Tenía claro mi propósito: liberar a Fernando y hacer pública la verdad, aunque el camino a seguir estaba nublado por la incertidumbre. El sacerdote, que había estado a mi lado en la última ocasión, aceptó colaborar, pero también mostraba signos de inquietud. Lo que descubrimos en los documentos era impactante y peligroso. Al final, me encontré con un recorte de periódico de hace 50 años que narraba la misteriosa desaparición de Fernando, un devoto guardián de la basílica. El artículo insinuaba que podría haber huido tras desenterrar información comprometedora sobre los clérigos, pero la verdad seguía envuelta en el misterio. También hablé con algunos de los ancianos del vecindario. Doña María, una de ellas, recordaba vívidamente a Fernando. Era un buen hombre, muy devoto, comentó. Siempre decía que la basílica ocultaba secretos oscuros. Su voz se apagó mientras recordaba cómo, un día, simplemente desapareció. Muchos afirmaban que los espíritus lo habían reclamado. Con esta nueva información en mente, regresé a la basílica en la noche, decidido a descubrir más pistas. Me dirigí de nuevo al sótano secreto y comencé a examinar cada rincón. Encontré algunas anotaciones más en el diario de Fernando, que detallaban sus últimas semanas. Estaba convencido de que su vida corría peligro, pero no sabía en quién confiar.
Sus palabras finales eran un grito desesperado de auxilio. Al leerlas, sentí nuevamente la presencia de Fernando a mi alrededor. Una brisa helada recorrió el sótano y escuché su susurro: «Gracias, Luis». Esa afirmación me llenó de energía, estaba en el camino correcto. Con el respaldo del sacerdote, comenzamos a recolectar pruebas. Decidimos que el momento adecuado para desenmascarar la verdad sería durante una misa, donde habría una gran cantidad de personas presentes. Prepararíamos un sermón revelador, utilizando los documentos de Fernando como respaldo. Sería una jugada arriesgada, pero era la única manera de asegurarnos de que la gente escuchara la verdad. La noche antes del sermón, dejé la basílica más tarde de lo habitual. Estaba nervioso, pero confiado de que nuestra acción era justa. Justo cuando estaba a punto de salir, vi de nuevo la sombra de Fernando en el pasillo. Esta vez, parecía más sereno, casi sonriente. «Mañana, Luis». «Mañana», dijo. Desperté temprano al día siguiente, preparado para lo que viniera. La misa estaba abarrotada, y el sacerdote subió al púlpito con una calma extraordinaria. Inició su sermón hablando sobre la fe y la justicia, y poco a poco, comenzó a desvelar los secretos oscuros que asolaban la basílica. Utilizó los documentos de Fernando para corroborar sus afirmaciones, y la reacción de la congregación fue de asombro e indignación. Los clérigos corruptos intentaron interrumpirlo, pero ya era demasiado tarde, la verdad había emergido. El clamor de los fieles exigiendo explicaciones inundó la iglesia, sumiendo a todos en la confusión. En medio del alboroto, sentí una mano en mi hombro. Me giré y allí estaba Fernando, ahora con un semblante de alivio. «Gracias, Luis», murmuró antes de desvanecerse. En ese instante, comprendí que el espíritu de Fernando finalmente había hallado su paz. Los clérigos involucrados fueron apartados, y se inició una investigación para esclarecer todos los acontecimientos. La Basílica de Guadalupe comenzaba a sanar, liberada de los oscuros secretos que la habían atormentado durante tanto tiempo. Retomé mi trabajo como guardia nocturno, pero ahora el ambiente en la basílica era diferente. La carga del secreto había sido levantada, y la tranquilidad había regresado a ese lugar sagrado. En cuanto a mí, continué mi labor con renovada determinación, sabiendo que había contribuido a restaurar la justicia para un hombre que solo anhelaba hacer el bien. En mi última noche, decidí enfrentar a Fernando. Regresé a la capilla y lo llamé. «Fernando, estoy aquí para ayudar. ¿Qué necesitas de mí?» Él se presentó, pero esta vez su semblante era más sereno. Señaló una de las velas en el altar, la cual se encontraba apagada. Procedí a encenderla y, en el instante en que la llama comenzó a arder, sentí como si un peso se desvaneciera de mis hombros. Fernando sonrió y se desvaneció para siempre. La noche siguiente, el sacerdote me llamó con urgencia. Había descubierto un compartimento oculto bajo el altar, donde halló un antiguo diario, el diario de Fernando. En sus páginas, descubrimos que había destapado un escándalo de corrupción dentro de la iglesia, lo que le costó el silencio eterno. Fernando anhelaba que la verdad emergiera. Entregamos el diario a las autoridades, permitiendo que al fin su alma encontrara descanso. Desde entonces, nunca más volví a escuchar o ver a Fernando. La basílica regresó a su habitual silencio, pero una noche, mientras realizaba mis rondas, vislumbré una pequeña luz brillando en la capilla. Era la vela que había encendido, y junto a ella, una nota. «Gracias, Luis». La Basílica de Guadalupe nunca volvió a ser la misma para mí. ¿Y yo? Bueno, continué con mi labor, pero con la certeza de que incluso en los rincones más silenciosos, hay relatos aguardando ser contados. Al día siguiente, el sacerdote me contactó nuevamente. Había encontrado algo más en el compartimento oculto. Dentro, descubrió una pequeña caja de madera, asegurada con llave. Me la entregó, indicando que yo debía ser el primero en abrirla. Me sentí intrigado, pero también un tanto receloso. ¿Qué más podría estar oculto allí? Con sumo cuidado, logré abrir la caja. En su interior hallé un conjunto de llaves antiguas, un crucifijo dorado y un pergamino enrollado.
Desenrollé el pergamino y vi que era un mapa de la basílica, con un punto marcado que nunca había notado antes. El mapa indicaba un lugar detrás del altar principal. Esa noche, esperé a que la basílica estuviera completamente desierta. Tomé el mapa, las llaves y el crucifijo, y me dirigí al altar principal. El punto señalado en el mapa conducía a una pared que parecía sólida, pero al acercar el crucifijo, un mecanismo oculto se activó y una puerta secreta se abrió lentamente. Detrás de esa puerta, había una pequeña sala, iluminada por velas que parecían haber sido encendidas recientemente. El aire era cálido y pesado, impregnado de incienso. En el centro de la sala, un pedestal sostenía un antiguo libro y un artefacto de aspecto extraño, una especie de relicario. Tomé el libro y comencé a hojearlo. Era un registro detallado de los rituales y prácticas secretas que Fernando había mencionado en su diario. Las descripciones eran inquietantes. Hablaban de sacrificios e invocaciones, cosas que jamás deberían haber tenido lugar en un sitio sagrado. Con cada página que pasaba, mi indignación se intensificaba. ¿Cómo pudo algo tan monstruoso haber permanecido oculto durante tanto tiempo? En ese momento, oí un ruido a mis espaldas. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo entonces me percaté de que una de las velas se había apagado por sí sola. Un escalofrío recorrió mi espalda. Coloqué el libro de nuevo en el pedestal y me acerqué al relicario. Al tocarlo, sentí una vibración extraña, como si tuviera vida propia. De repente, la sala pareció comprimirse y me sentí aturdido. Cerré los ojos por un instante, y al abrirlos, vi a Fernando frente a mí. Pero no estaba solo. A su lado había una figura encapuchada, con una mirada intensa y sombría. «Has encontrado la verdad, Luis», dijo Fernando, «pero la lucha aún no ha concluido». La figura encapuchada se acercó, revelando un rostro surcado por el tiempo y la corrupción. Era uno de los clérigos corruptos mencionados en los documentos. «No deberías estar aquí», dijo con una voz grave y amenazadora. Recordé las llaves que había encontrado en la caja. Apreté una de ellas con fuerza y me preparé para lo que pudiera venir. «Fernando merece justicia, y la verdad debe salir a la luz», respondí, intentando sonar más valiente de lo que realmente me sentía. En un movimiento rápido, utilicé la llave para abrir un pequeño compartimento en la pared que el mapa también indicaba. Dentro, hallé un interruptor. Sin pensarlo dos veces, lo giré, y una alarma comenzó a resonar en toda la basílica. La figura encapuchada intentó atacarme, pero Fernando o su espíritu intercedió. La figura retrocedió, gritando de dolor. Salí corriendo de la sala secreta, con el libro y el relicario en mis manos, y cerré la puerta tras de mí. La alarma seguía sonando, y pronto llegaron otros guardias y algunos clérigos, desconcertados y preocupados. Les conté rápidamente lo que había hallado y les mostré el libro. Las pruebas eran innegables. En los días posteriores, se inició una exhaustiva investigación. Los clérigos corruptos fueron destituidos y muchas verdades oscuras comenzaron a salir a la luz. La basílica se embarcó en un proceso de purificación, lento pero seguro. En cuanto a mí, seguí con mi labor de guardia, pero con una nueva visión. La vela que encendí aquella noche jamás se apagó, y la nota que decía «Gracias, Luis» permaneció como un recordatorio constante de que, incluso en los espacios más sagrados, hay secretos aguardando ser revelados. Así, la Basílica de Guadalupe dejó de ser simplemente un lugar de fe para convertirse también en un símbolo de justicia y verdad. Yo, Luis, sabía que había cumplido mi misión. Después de aquel suceso, jamás volví a ver ni a escuchar de Fernando. La basílica volvió a su habitual silencio, pero una noche, mientras cumplía con mi ronda, divisó una pequeña luz resplandeciendo en la capilla. Era la vela que había encendido, y junto a ella, una nota. «Gracias, Luis». Desde entonces, la Basílica de Guadalupe ya no fue lo mismo para mí. ¿Y yo? Bueno, continué con mi trabajo, pero con la certeza de que, incluso en los rincones más callados, hay relatos que esperan ser narrados. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. La paz reinaba en la basílica, y la inquietud que antes sentía se desvaneció.
Los clérigos corruptos fueron eliminados y la Iglesia experimentó una profunda purificación tanto espiritual como moral. Sin embargo, en mi interior, persistía la sensación de que aún había más misterios por descubrir. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, escuché un sonido familiar. No era el llanto que me atormentaba antes, sino un suave susurro. Luis. Luis. El eco provenía de la capilla menor. Me acerqué con precaución, esperando encontrar a Fernando una vez más. En su lugar, me topé con un hombre desconocido, vestido con ropas sencillas, que contemplaba la vela encendida. ¿Quién eres?, pregunté, intentando mantener la calma. El hombre giró lentamente, revelando un rostro sereno y pacífico. Soy el padre Alejandro, respondió. He sido enviado para continuar el trabajo que comenzaste. ¿Trabajo?, inquirí, confundido. Pensé que todo había sido resuelto. El padre Alejandro sonrió con tranquilidad. Tú hiciste aflorar la verdad sobre los clérigos corruptos, pero aún hay más historias escondidas en este lugar, relatos que necesitan ser compartidos para que la auténtica paz pueda prevalecer. Sentí una mezcla de alivio y curiosidad. ¿Cómo podía ayudar? Me extendió un pequeño libro, similar al diario de Fernando, aunque con páginas en blanco. Este libro es para ti, Luis. Registra todo lo que descubras, cada historia y secreto. La basílica es un lugar de fe, pero también un espacio repleto de enigmas. Ahora, tú serás el guardián de esos relatos. Con un firme apretón de manos, el padre Alejandro se despidió y se alejó de la capilla, dejándome a solas con mis pensamientos. Me senté en un banco, observando la vela que iluminaba la estancia. La luz brillaba con más intensidad, como si Fernando me estuviera guiando hacia una nueva misión. En los meses siguientes, continué mi labor de guardia con un renovado propósito. Las noches en la basílica se convirtieron en una verdadera aventura. Cada ronda representaba una oportunidad para descubrir algo inédito. Hallé inscripciones antiguas grabadas en las paredes, secretos ocultos en los confesionarios y escuché susurros de historias pasadas resonando en los corredores. El pequeño libro comenzó a llenarse con relatos de sucesos inexplicables y testimonios de fe. Comprendí que la basílica no era solo un sitio de devoción, sino también un archivo vivo de experiencias humanas, un testimonio de la eterna lucha entre el bien y el mal. Un año después de mi primer encuentro con Fernando, la basílica había experimentado una transformación total. Ya no era solo un monumento de piedra y mármol, sino un lugar vibrante, colmado de vida e historias. Y yo, Luis, el guardia nocturno, era una parte esencial de esa metamorfosis. Cierta noche, mientras registraba otro descubrimiento en mi libro, percibí una presencia familiar. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. No obstante, una sensación de calma me envolvió, y escuché un último susurro. Gracias, Luis. Tu misión ha sido completada. Sonreí, sintiendo que Fernando finalmente había hallado la paz. Cerré el libro y lo coloqué con delicadeza en el altar. La Basílica de Guadalupe ahora se erguía como un lugar de verdad y justicia, y yo había desempeñado mi papel en esa travesía. Continué con mi labor, pero con un corazón aliviado y una mente en calma. Sabía que mientras existieran secretos por desvelar y relatos por narrar, la basílica siempre contaría con un guardián fiel. Así, las noches se convirtieron en algo más que simples rondas. Se transformaron en un testimonio viviente de la historia y la fe que perduran a través del tiempo. Si eres un apasionado de las historias que hacen palpitar tu corazón y estimulan tu mente, este es el canal ideal para ti. Suscríbete ahora y sumérgete en narrativas repletas de suspenso, giros inesperados y finales sorprendentes.